Bienvenidos a Renovando Nuestra Mente, un podcast para cambiar nuestra forma de pensar y ver la vida por medio del mensaje bíblico, con el propósito de modelar a Jesús al mundo y ser la sal y la luz que éste necesita. Asegúrate de suscribirte a una de nuestras plataformas Spotify y Google Podcast para más contenido. Ahora con ustedes, su anfitrión Jason Jackson. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Jason Jackson y están en el programa, en el podcast Renovando Nuestra Mente. Y es un placer poder estar nuevamente con ustedes después de una ausencia bastante prolongada. Quiero darle la gracia a Dios que por lo menos nos ha permitido progresar en este programa paso a paso y cada paso pues seguro, y la gloria y la honra sean a Dios por esos pequeños logros que hemos logrado hasta ahorita. Y yo quisiera dejarte saber que el episodio del día de hoy va a estar en dos formatos. Uno es el formato en audio y el otro es en video. Así que si quieres escuchar el programa, lo puedes encontrar en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Anchor, en las mismas plataformas que los hemos estado subiendo regularmente. Si quieres ver el episodio de hoy, lo vas a poder encontrar en el canal de YouTube, y toda esta enlaces los vas a encontrar en la descripción del programa de hoy. Así que ese es un anuncio que quería darles. Ahora quisiera agradecerles a todos nuestros oyentes que nos han estado apoyando desde el primer lanzamiento del episodio. Muchas gracias por estar escuchando los episodios y por estar compartiéndolos con otras personas. La verdad que les agradezco eso porque nos ayuda bastante. Ahora, quisiera también darles la bienvenida a todos aquellos oyentes que por primera vez están sintonizando el programa. Sean muy bienvenidos. Soy Jason Jackson y como dije, este es el programa Renovando Nuestra Mente. Y aquí en Renovando Nuestra Mente leemos la Biblia, analizamos temas bíblicos, con el propósito de renovar nuestra forma de pensar y así poder cada día ir renovando nuestro carácter para cada día poder reflejar el carácter de Cristo al mundo y así podamos ser la sal y la luz que este mundo necesita. Con eso en mente yo quiero dar una pequeña síntesis de lo que hemos estado haciendo o de lo que hicimos, en el episodio anterior. Y lo que hicimos en el episodio anterior fue que dimos la apertura a la serie titulada El espejo de la santidad, la palabra de Dios. Y esta serie es tomada del Salmo 119, donde vimos que el Salmo 119 gira en torno a la palabra de Dios. Y este Salmo no recuerdo exactamente cuántos versos tiene en total, pero creo que es arriba de los 100 versos, por lo cual este salmo está dividido en 8 versos. Y estos 8 versos van a constituir los siguientes programas que vamos a estar subiendo desde el programa anterior hasta donde terminemos el Salmo 119. Vamos a estar ahí sacando los temas en las siguientes episodios. Así que en ese episodio, en el primero que vimos, analizamos los primeros 8 versos, donde hablamos acerca de la Biblia y sus efectos. Vimos que la Biblia produce 3 efectos en la vida del creyente. Uno de estos efectos es el efecto emocional, que es la felicidad que produce el obedecer a Dios por medio de su palabra. El efecto introspectivo, que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, ver nuestras fallas, nuestros pecados, y con el único objetivo de ver a Cristo, no para el objetivo de caer en depresión o algo así, o caer en el desánimo por ver nuestras fallas, nuestras limitaciones, sino que el objetivo de vernos a nosotros mismos por medio de su palabra es para que nosotros miremos a Cristo, y al ver a Cristo nosotros podamos accionar. Y esto es lo que el tercer efecto, que es un efecto activo, que nosotros al ver que no estamos dando la imagen, no estamos siendo la imagen de Cristo al mundo, entonces se levanta en nosotros un deseo de querer
ser como Jesús cada día, ser ese reflejo de la gloria de Dios. Y entonces recalcamos que este efecto activo no es basado en la fuerza personal, sino que es por medio del poder del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Ahora, en el episodio de hoy vamos a estar analizando los siguientes 8 versos, que son el verso 9 al 16. Y en este episodio vamos a estar analizando ahora, es como una continuación, por así decirlo, de ese efecto activo que produce la Biblia, pero visto desde otro punto de vista más práctico. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a ver cómo se ve en la práctica que la palabra de Dios nos limpia, cómo es que la palabra de Dios nos mueve a la santificación. Es por eso que el episodio de hoy se titula Practicando la Palabra. Y hoy vamos a estar viendo tres disciplinas que nos van a ayudar a nosotros a ver cómo es que podemos nosotros disciplinarnos en la palabra de Dios para ponerla en práctica. Sin embargo, antes de comenzar, yo quisiera contarte un relato que nos va a servir como una antesala a lo que vamos a estar hablando a continuación. Y pues para esto, yo quiero pedirte un favor, que si no estás ocupado, tomes un momento para cerrar tus ojos e imaginarte este escenario en tu mente. Piensa que tú trabajas para mí. De hecho, tú eres mi asistente ejecutivo en una compañía que está creciendo rápidamente. Yo soy el dueño y yo estoy interesado en expandirme en el extranjero para sacar la compañía adelante. Hago planes para viajar al extranjero y permanecer allí hasta que una nueva sucursal se establezca. Comienzo a hacer todos los arreglos necesarios para que mi familia y yo nos traslademos a Europa durante 6 o 8 meses. Te dejo a cargo a ti la compañía y te digo que voy a escribir con regularidad las instrucciones para seguir adelante. Así pasan los meses y un flujo de cartas son enviadas por mí desde Europa y son recibidas por ti en la sede nacional. En ellas escribo todas mis expectativas. Al cabo del tiempo estipulado, vuelvo. Llego poco después de mi llegada, voy a la oficina y me sorprende lo que veo. La hierba ha crecido alto, algunas ventanas frente a la calle están rotas. Entro en la habitación de la recepcionista. Ella está haciéndose las uñas, mastica chicle y escucha su estación de discoteca favorita. Miro a mi alrededor y observo que las papeleras se desbordan. La alfombra no se ha aspirado durante semanas y nadie parece preocupado de que el propietario, o sea, yo, haya vuelto. Entonces, enojado, pregunto, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Qué no tiene alguno de ustedes las cartas que escribí desde Europa? ¿Cartas? Oh, sí, claro, me respondes. Tengo cada una de ellas. Hemos estudiado sus cartas todos los viernes por la noche desde que usted se fue. Incluso hemos dividido al personal en grupos pequeños para discutir muchas de las cosas que escribió. Algunas de ellas eran realmente interesantes. Usted estará encantado de saber que algunos de nosotros hemos aprendido de memoria alguna de sus frases y párrafos. Y yo te pregunto, pero ¿qué es lo que has hecho en lo que te pedí en esas cartas? Y tú me contestas, absolutamente nada. Lo que este relato pinta es una viva escena de lo que haces con la palabra de Dios. Esto es lo que sucede. La lees con el único objetivo de adquirir conocimiento cuando olvidas que el propósito de la palabra de Dios es accionar en base a ese conocimiento. Y cuando fallas en esta área, comienzas a hacer lo que estas personas hicieron, que se enfocaron tanto en lo que decía la carta, que no prestaron atención a las implicaciones, a los imperativos. O sea, Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros actuemos en base a ella, no para que simplemente la contemplemos, no simplemente para que estemos de espectadores, sino que seamos nosotros hacedores de su palabra. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que el conocimiento sea algo negativo, sea algo malo
en sí mismo. No, no lo es. Todo lo contrario, el entendimiento, el conocimiento es fundamental, es el primer paso, pero no lo es todo. Hay una gran diferencia entre saber que debes amar a tu enemigo y otra muy diferente es hacerlo, amarlo realmente. La razón por la cual solamente leer la Biblia sin ponerla en práctica, es peligroso, es porque a la hora de la tentación se te va a hacer más fácil caer. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina. O sea, simplemente estás trayendo información a tu mente, pero no hay algo no estás internalizando nada, no estás poniendo nada en práctica. Entonces, ¿cómo vas a poder vencer las tentaciones? ¿Cómo vas a poder vencer tus debilidades si simplemente todo lo tienes en la mente? Hay que accionar, hay que movernos en base a lo que sabemos. Con simplemente recitar la Biblia, eso tampoco te va a servir a la hora de enfrentarte durante la tentación. Y quizás puedas decir, pero Jason, ¿que acaso Jesús no fue eso lo que hizo? ¿Que acaso Él no recitó las Escrituras cuando fue atacado por Satanás en el desierto? ¿Que acaso Pablo no dijo que la palabra de Dios es la espada espiritual? Y sí, tienes razón, pero quiero que notes esto. Jesús no simplemente recitó las Escrituras, sino que también la practicó, o sea, la obedeció. O sea, Jesús sabía lo que decía las Escrituras y por eso cuando Satanás venía y le ofrecía la tentación, Jesús le recitaba la palabra. Jesús le exponía a Satanás lo que la Biblia decía, pero él no solamente se quedaba ahí, sino que también la obedecía. Porque nosotros podemos caer en el error de que por simplemente recitarla, estamos haciendo algo, estamos venciendo al enemigo. Obviamente estamos haciendo algo, ese es el primer paso, hay que recitarla, traer la memoria, pero también es importante no olvidarnos de ponerla en práctica, porque en la práctica es cuando la Biblia se vuelve esa espada espiritual de la cual Pablo habla. Entonces, quiero que notemos el verso 9 del Salmos que vamos a estar analizando el día de hoy. Mira cómo el salmista se expresa en el verso 9 y que esto es en sí la tesis, nuestro argumento principal en cuanto a este análisis. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y él mismo se responde, guardando tu palabra. La gran pregunta ante todo esto es entonces, ¿cómo es que podemos guardar la palabra de Dios? ¿Cómo es que yo puedo obtener conocimiento de la palabra y actuar en base a ese conocimiento? Bueno, aquí es donde vamos a hablar acerca de las 3 disciplinas de que te hablé anteriormente. Esta primera disciplina es buscar a Dios o buscar su voluntad en su palabra. La segunda es atesorar su palabra y la tercera es meditar en su palabra. En primer lugar, analicemos los versos 9 al 10. Y para aquellos que no saben, yo leo de la Biblia de la versión de las Américas, así que si tú no tienes disponible esa versión, no te preocupes, consigue la que tengas allá a la mano. Pero sí te invito a de que, pues, si tienes la posibilidad de leer juntamente conmigo, hazlo para que de esta forma pues podamos estar en la misma línea de argumentación, en la misma línea de pensamiento. Así que así comienza el Salmo 9, el verso 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos.
Como vimos en el verso 9, el salmista se hace la gran pregunta: ¿cómo es que vamos a poder nosotros, o cómo es que el joven va a poder guardar puro su camino? Y esto es guardando la palabra de Dios. Ahora, en el verso 10, donde vamos a hacer énfasis, el salmista lo que hace ahora es presentarnos la disciplina que él ha estado implementando en su propia vida, y esta es buscar a Dios. Considera la primera parte del verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Qué significa buscar de Dios? En términos sencillos, buscar a Dios es buscar su presencia. Entonces, ¿qué es buscar su presencia? Buscar la presencia de Dios en términos prácticos es buscar el gozo que hemos perdido. Y Jason, te puedes preguntar, ¿a qué te refieres con buscar ese gozo que hemos perdido? Te lo explico. Todo aquel que es creyente tiene la presencia de Dios en su vida por la justicia que ha sido imputada, la justicia de Cristo que ha sido imputada en la vida del creyente. Eso por un lado. Por el otro, el cristiano cuando peca, él pierde no la presencia de Dios, sino que pierde el sentido de la presencia de Dios. Y es ahí donde el cristiano entonces vive una vida mediocre, vive una vida triste. ¿Por qué? Porque él siente que está lejos de Dios. El sentir de la presencia de Dios se ha ido, y por eso siente que Dios está lejos cuando en realidad Dios está cerca. Es por esta razón que el salmista en el Salmo 51 se expresa de esta manera: restitúyeme el gozo de tu salvación. De manera que cuando vivimos una vida de negligencia espiritual, faltando a la ley de Dios, el creyente no puede vivir una vida feliz, una vida sin gozo. Porque mira, lo que el pecado hace en tu vida es que te bloquea la vista, haces que ya no puedas ver la hermosura de Dios. Y ahora lo que sucede es que el pecado, la tentación, te presenta tus deseos carnales, los eleva a un punto donde ves tus deseos carnales más suculentos, más preciosos, más deleitosos que Dios mismo. El pastor John Piper lo pone de esta forma: hay temporadas en las que nos volvemos negligentes con Dios y no pensamos en Él y no confiamos en Él y lo encontramos no manifestado, es decir, no percibido como grande, hermoso y valioso a los ojos de nuestros corazones. Su rostro, el brillo de su carácter personal, está escondido detrás de la cortina de nuestros deseos carnales. Esta condición está siempre lista para superarnos. Entonces, vimos que el pecado ciega nuestra vista, ciega nuestros ojos, y ahora no nos permite ver la hermosura de Dios. Y entonces cuando caemos en esa vida de negligencia espiritual, comenzamos a desviarnos de los mandamientos, comenzamos a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ese sentido de la presencia de Dios se ha ido, y en lugar de acercarnos a Dios, esto muchas veces provoca que nos alejemos de Dios. Y esto mismo lo confirma el salmista en la segunda parte del verso 10. Mira lo que dice: no dejes que me desvíe de tus mandamientos. De manera que el salmista se disciplinaba a sí mismo a buscar a Dios, a obedecer su palabra, porque él sabía que el momento que él dejara de buscar a Dios, el momento que él dejara de buscar su presencia, él comenzaría a desviarse, él comenzaría a alejarse de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, nos aleja de Dios. O sea, la culpabilidad llega a nuestras vidas que hace que en lugar de acercarnos más a Dios, nos desviemos de sus mandamientos. A esto con que me refiero, que al buscar a Dios lo que estamos haciendo es buscar ese gozo que hemos perdido, o también puede ser prevenir perder ese gozo del pecado. Así que a eso es que nos referimos con buscar la presencia o buscar el rostro de Dios. Si esta es tu situación, donde ahora vives una vida sin gozo, donde el gozo lo has perdido, el gozo de estar en Jesús, el gozo de su salvación se ha apartado de ti por causa del pecado, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que debes hacer? Y la respuesta es arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados, pedirle a Dios
que, que te restaure, o sea, que te ayude en esa situación. Pero el arrepentimiento es fundamental, es un imperativo muy importante en la vida del creyente, porque todos los días debe de haber arrepentimiento en nuestras vidas, porque cada día vamos a pecar, todos los días vamos a estar en ese proceso, o sea, por eso es un proceso. Ahora, después de arrepentirte, esto implica también un ajuste nuevo de tu mente y de tu corazón hacia Dios. Y este ajuste de mente y de corazón pueden lograrse por varios medios de gracias o ejercicios espirituales que Dios ha dejado para que su iglesia pues pueda seguir creciendo, pueda seguir madurando espiritualmente. Tanto la oración como el ayuno, el congregarnos con los hermanos en un edificio para adorar el nombre de Dios y otras cosas más, constituyen estos medios de gracias o ejercicios espirituales. Debido a la naturaleza del Salmo 119, vamos a estar enfocándonos más en la palabra de Dios, como ese ejercicio donde tú puedes ir y ejercitarte en la palabra. Entonces, al ajustar tu mente y tu corazón hacia Dios por medio de su palabra, lo que estás haciendo es buscando hacer su voluntad. Cuando estás buscando la voluntad de Dios, estás prestando atención a lo que estás leyendo. Porque lo que quieres hacer es entender la voz de Dios, entender lo que estás leyendo, para luego así aplicarlo. Porque no puedes aplicar algo si no lo entiendes. Y te hago esta pregunta. ¿No te ha pasado que muchas veces te ves que has invertido cierta cantidad de tiempo leyendo un texto, un capítulo de la Biblia, y cuando terminas te das cuenta de que no has entendido absolutamente nada? Eso me ha pasado a mí y estoy seguro de que muchas veces nos encontramos como ese eunuco del libro de los Hechos que iba por el camino leyendo el libro de Isaías, hasta que pues alguien le preguntó si entendía lo que leía y realmente, o sea, no entendía lo que leía. Y así muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, nos encontramos donde estamos leyendo la Biblia y pensamos de que simplemente porque estamos leyendo algo va a suceder en nuestras vidas, pero el entender la palabra de Dios es algo muy importante. Y este punto de entender la palabra de Dios lo vamos a tocar en otro segmento de este mismo capítulo, pero por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Para resumir todo lo que he venido diciendo hasta este momento, para nosotros poder buscar el gozo, o sea, para nosotros poder buscar la presencia de Dios o evitar perder el sentido de la presencia de Dios, necesitamos buscar a Dios en su palabra, buscar su presencia por medio de su palabra, que es uno de estos ejercicios espirituales que Dios nos ha dejado. Y lo hacemos con entendimiento, o sea, buscamos a Dios por medio de su palabra con entendimiento para nosotros conocer, entender su voz, qué es lo que Él exige, qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Si aún no eres un seguidor de Jesús y te preguntas, ¿y Jason, y qué hay de mí? ¿Qué puedo hacer yo en cuanto a todo esto? Y la respuesta simple es el Evangelio. Tienes que creer en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio. Y déjame explicártelo un poco, déjame darte un resumen de lo que es el Evangelio. El Evangelio es reconocer que por tu propia fuerza, por tu propia justicia, tus propios méritos, no puedes acercarte a Dios si no es por medio de la justicia de Cristo. ¿Y cómo obtienes esta justicia de Cristo? Porque quizás te preguntes, pero ¿cómo es que yo no puedo obtenerla? O sea, ¿cómo es que yo no puedo buscar, yo no puedo agradar a Dios en mis propios méritos? Y la razón de esto es que la Biblia dice de que no hay nadie quien busque a Dios. Y quizás puedas decir, pero Jason, ¿no te acabas de contradecir? ¿Que acaso no dijiste que tenemos que buscar a Dios y ahora me dices que nadie puede buscar a Dios? Bueno, no es una contradicción, déjame, te lo voy a explicar. Previo al conocimiento de Cristo, nadie puede buscar a Dios. Pero cuando tú vienes al conocimiento de Jesucristo, ahora
tú le buscas, tú tienes esa posibilidad de buscarle porque ya le has conocido. Entonces, porque previamente a ese conocimiento, la Biblia dice que el entendimiento de las personas está totalmente entenebrecida, o sea, está nublada por la nube del pecado. Pablo lo dice de esta manera en Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la voluntad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por lo tanto, al no conocer a Dios, nadie puede acercarse a Él, nadie puede ver la grandeza del Evangelio por causa del pecado, hasta que no sea Dios removiendo ese pecado, hasta que no sea Dios llamando al pecador a su presencia. Entonces, por esto, mi querido amigo, si tú estás escuchando este mensaje, en este preciso momento el Señor te está llamando a que vengas a Cristo, a que aceptes su obra, su muerte, su resurrección, y así podrás ser salvo, así podrás compartir de las maravillas de ser hijo de Dios. Habiendo establecido la primera disciplina, que es buscar la presencia de Dios, buscar la voluntad de Dios por medio de su palabra, ahora lo que el salmista va a hacer en los siguientes versos, del verso 11 al 14, es presentarnos esta segunda disciplina, que es la memorización de la palabra, la cual trae ciertas otras bendiciones. Y para esto leamos los versos. El verso 11 al 14 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. El tema de la memorización de las Escrituras se encuentra expresado por el salmista en la primera parte del verso 11, que en resumidas palabras dice: atesorar la palabra en el corazón. El corazón es, según el teólogo Charles C. Riley, la base de nuestra vida intelectual y como tal viene a ser sinónimo de mente. Es el lugar donde atesoramos nuestro conocimiento de la palabra. La memorización de las Escrituras lleva el propósito de conocer profundamente a Dios, con el último objetivo, que es la santificación. Entonces, basado a esa definición, cuando el salmista se expresa de que él va a atesorar la palabra, es que él va a memorizarla en su mente. Él va a memorizarla, va a internalizarla dentro de sí. Y es aquí donde hablamos acerca de recitar la palabra. Si ves que es importante, o sea, no estoy rechazando o no estoy negando que el recitar la palabra no funcione, sino que es el primer paso. Tener el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios es el primer paso, así que es importante recitarla. La memorización lleva consigo el conocer a Dios y la santificación. Mira cómo el salmista se expresa de esta manera en el verso 11. O sea, él dice que él había atesorado la palabra en su corazón para no pecar contra ti, para no pecar contra Dios. Te hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste ciertos versos bíblicos, memorizaste, un capítulo con este mismo propósito, para no pecar contra Dios? ¿Será que la última vez que lo hiciste fue porque tenías que recitarlos en un servicio en tu congregación o algo parecido? Yo recuerdo de niño que en la escuela dominical los maestros nos retaban a memorizar versos, y quien más recitara iba a ganar algo, o sea, nos iban a dar un premio. Y yo confieso de que en muchas ocasiones, así como niño,
mi intención jamás fue con ese propósito de atesorar la palabra de Dios, o sea, de memorizarla para conocer a Dios y para santificarme. Muchas veces simplemente fue con el propósito de obtener un premio, o sea, de obtener el premio de que nos iban a dar. Y por eso yo me esforzaba por memorizarme textos, por memorizarme los versos que nos decían que teníamos que hacerlo. Y es una gran tristeza porque, ¿sabes? Muchas veces así nos encontramos. Nos encontramos memorizando la palabra de Dios simplemente almacenada en la mente. No estamos haciendo absolutamente nada. O sea, nuestro propósito no es consciente. No tenemos una intencionalidad. No hay intención en nosotros en decir, voy a memorizar este verso para que cuando venga la tentación, yo no pecar, yo no ceder ante ella. Lamentablemente, si somos sinceros, esa no es el propósito que muchas veces tenemos en mente. El propósito es simplemente almacenarlos, o si nos dijeron en la congregación que tenemos que recitarlo enfrente de ellos, lo hacemos simplemente para salir del compromiso. Lamentablemente, ese es un estado lamentable en la que podemos estar. La memorización de la Biblia obviamente te va a ayudar en el proceso de que tú estés siendo tentado. Porque lo que puedes hacer en ese momento de que estás siendo tentado y tú has memorizado versículos. Y, o sea, puedes traer a memoria esos versos, esa palabra, que la cual, como dice el pastor John Piper, te revela a Cristo y te hace evaluar el mayor valor y belleza de Cristo por sobre lo que el pecado ofrece. Es decir, que cuando tú estás siendo tentado y traes a memoria la palabra de Dios y encuentras que la palabra de Dios te está dirigiendo a Cristo o a un aspecto de Cristo, de la hermosura de Cristo, ahora en un lado tienes esa gloria de Cristo presentada en su palabra, que la traíste a memoria en tu mente, y por otro lado tienes el pecado. Entonces tú, al traer a memoria la palabra de Dios, puedes evaluar quién de los dos, Cristo o tu pecado, tiene el valor, el mayor precio, la mayor hermosura. Y cuando encuentras a Cristo, te vas a dar cuenta que Cristo, o sea, no hay nada y no hay nadie que se le compare a Cristo. Y es por eso que Cristo pesa más que nuestro pecado. Entonces en ese momento vas a poder ver que lo que te ofrece el pecado, lo que te ofrece la tentación, es pura basura. Es algo que no vale la pena. Y vale la pena mejor escoger a Cristo en ese momento. Y además, mira, cuando estás siendo tentado y traes a memoria la palabra de Dios, también te vas a dar cuenta ahí. En ese preciso momento te vas a dar cuenta de qué es lo que tu corazón está lleno realmente. ¿Sí? En cierta ocasión, mira, Jesús les explicó a sus discípulos que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Jesús está diciendo que las personas llegan a cometer todas estas cosas porque su corazón está llena de ellas. Si recordamos el contexto de este pasaje, los discípulos decían de que las personas estaban impuras por lo que entraba por su boca. Pero Jesús les dice no, o sea, la cuestión no es lo externo, sino que lo interno, lo que hay en tu corazón. Entonces, si en tu corazón no estás lleno de la palabra, si en tu corazón no está Cristo sentado en él, no vas a poder vencer tus tentaciones, no vas a poder vencer las luchas internas que tienes cada día. Es importante, es menester que tu corazón esté lleno, fluya de la palabra de Dios. Porque, o sea, imagínate, ¿qué pasaría con la comunidad cristiana si cada día todos nosotros, nuestro corazón está lleno
de su palabra. ¿Sabes? Yo estoy convencido de que en ese momento vamos a nosotros a llegar a ser realmente esa sal, esa luz que este mundo necesita. Vamos a poder reflejar a Cristo en nuestros corazones. Ahora, al llenarte o memorizarte la palabra de Dios en tu mente, esto trae consigo otras bendiciones que no solamente te abarcan a ti, sino que también abarcan a las personas que te rodean. Y una de estas bendiciones es que tú comienzas a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú traes a memoria la palabra de Dios, Dios te está enseñando, te está enseñando a Cristo. Y entonces cuando Dios te enseña a Cristo por medio de su palabra, entonces tú comienzas a adorar, tú comienzas a glorificar, tú comienzas a dar gracias, tú comienzas a querer estar enfrente, quieres adorar a Dios, quieres alabar su nombre por quién es Él y por lo que Él ha hecho en ti, en Cristo Jesús. Considera el verso 12 del Salmos que estamos estudiando y mira cómo se expresa el salmista. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Y para reforzar más esta idea, yo quiero darte una lista de ciertos salmos. No es una lista exhaustiva, es simplemente a algunos que he escogido pues para que veamos cómo esta idea se refuerza aún más. Dice el Salmos 25, 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El Salmos 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmos 86, 8 al 11. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Señor, solo tú eres Dios, Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmos 43, 3 al 4. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Como te dije anteriormente, estos solamente son algunos textos, así que hay muchos más que refuerzan esta idea. Ahora, veamos otra cosa que sucede cuando comenzamos a memorizar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, otra cosa que sucede es que comienzas a enseñar a otros. Mira el verso 13. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Una vez más, para tener todo en perspectiva, el salmista ha sido lleno con la palabra de Dios, porque, él ha memorizado, él se ha estado llenando de Dios por medio de su palabra, él ha estado memorizándola. Ha sido enseñado por Dios por medio de su palabra. Y ahora todo esto lo mueve, lo impulsa a él a compartir con otros lo que Dios le ha enseñado. Ahora, esto aplica en nosotros en esta forma, de que cuando nosotros comenzamos a llenarnos de la palabra de Dios y Dios comienza a enseñarnos a Cristo por medio de su palabra, lo que ahora nosotros hacemos es que nosotros queremos compartir el evangelio, nosotros queremos compartir con otros acerca de Cristo Jesús. Nosotros comenzamos a enseñar a otros, comenzamos a exhortar a otros, comenzamos a dirigir a otros. Cuando nosotros somos llenos de la palabra de Dios, el resultado no debe de ser una posición estática, una posición neutral donde no hay frutos, sino que debe de haber un fruto y ese fruto debe de ser el compartir con otros, el enseñar a otros. Ahora te pregunto, ¿qué tan real es esto en tu vida? ¿En qué forma estás compartiendo el evangelio de Cristo
con otros. La cuestión de memorizar la Biblia, como dije anteriormente, no es solamente de tenerla almacenada en tu mente, sino que trata de enseñar o platicar con otros acerca de lo que has memorizado, de lo que Dios te ha enseñado por medio de su palabra. Si tu corazón está lleno de la palabra, o sea, de la Biblia, si tu corazón está lleno de la Biblia, entonces este debe rebalsarse como un vaso que comienza a llenar otros vasos. Cuando tu corazón está lleno de las Escrituras, comienzas a llenar otros corazones sedientos. Por último, veamos otra bendición que trae el memorizar la palabra de Dios. Y esta es que por medio de la memorización, tú eres feliz. O sea, cuando Dios te revela a Cristo, cuando Dios te enseña a Cristo por medio de su palabra, cuando la memorizas, es que esto te hace feliz. Mira el verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Ahora, no voy a entrar en detalle en este punto porque si puedes recordar que en el programa anterior, eso es lo que precisamente hablamos. O sea, la felicidad que produce la palabra de Dios en la vida del creyente. Pero quiero que notemos la profundidad de esta felicidad del salmista, que expresa que su felicidad es mayor que cualquier cosa efímera, que cualquier otra cosa en este mundo. Mira, dice en la segunda parte, me he gozado en el camino de tus testimonios más que todas las riquezas. Tan profundo, tan así es esa felicidad que produce la palabra de Dios en el creyente. Así que este punto que hemos analizado en este segmento fue acerca de la importancia de la memorización de la palabra al obedecerla. Y vimos algunos de los resultados o de las bendiciones que produce. Pero en el siguiente segmento vamos a ver que la memorización no es suficiente, sino que hay un elemento, hay algo más. La memorización de la palabra constituye la segunda disciplina para guardar la palabra de Dios, para ponerla en práctica. Sin embargo, hay otra disciplina más, la cual vamos a desarrollar en este segmento. Así que vamos a ver que la última disciplina es la meditación de la palabra. Ahora leamos el verso 15. Dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Comencemos por definir qué es meditar o qué es la meditación. Donald S. Whitney define la meditación como un pensamiento profundo sobre las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras, con el propósito de comprender, aplicar y orar. Basados a esta definición, entonces, podemos concluir que el tipo de meditación de la cual nos estamos refiriendo no es a la meditación que presenta el mundo, porque la meditación que el mundo presenta es que tienes que vaciar tu mente, mientras que la meditación bíblica lo que hace es que no te invita a vaciar tu mente, sino que te invita a llenarla con la palabra de Dios. Entonces, meditamos sobre las Escrituras, lo que ellas nos enseñan, lo que Dios ha comunicado a través de ellas. Como consecuencia, la meditación es algo activa, involucra el ejercicio de pensar profundamente sobre una verdad acerca de Dios, y esto se hace una y otra
y otra vez. O sea, es algo constante. Para darte un ejemplo, mira, imagínate la meditación como los animales que rumian. El rumiar se refiere a la acción de hacer que un alimento regrese a la boca para ser masticado por segunda vez, luego de haber estado depositado en una cierta cavidad. Este proceso se lleva a cabo en los animales como por ejemplo las vacas. Las vacas tienen 4 cavidades o 4 estómagos y su sistema digestivo les permite extraer el alimento de uno de los primeros estómagos, les permite extraer ese alimento hacia la boca para que este animal pueda volver a masticar este alimento y de esa manera poder seguir extrayendo nutrientes. Algo similar es la meditación. Cuando lees las escrituras, estás alimentándote de ellas y al momento de memorizarla y tratar de comprenderla, estás masticando las escrituras. Y cuando meditas en lo que has leído, estás rumiando las escrituras. Cuando haces esto, te vas a dar cuenta de esto. Y tú puedes confirmar esto si es verdad o no. Que cuando tú comienzas a meditar en un verso que quizás, digamos, lo aprendiste o lo leíste 5 años atrás, 10 días atrás, te vas a dar cuenta que no importa cuántas veces hayas pasado por ese pasaje, cuando tú comienzas a meditarlo, te vas a dar cuenta de que va a haber algo nuevo, va a haber un mensaje nuevo, va a haber una palabra nueva que Dios tiene para ti y ese mensaje va a comenzar a nutrir tu alma. Con esto en mente, volviendo al uno de los subpuntos que tratamos en el primer segmento acerca de leer la palabra de Dios con entendimiento, la meditación te ayuda precisamente en eso. Muchas veces, como hablé anteriormente, que leemos la Biblia como este eunuco, ¿no? Que leemos y no estamos entendiendo nada. Y este eunuco iba por el camino leyendo hasta que Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿estoy entendiendo lo que estoy leyendo? Lo que te impide muchas veces conocer o entender la voluntad de Dios o la voz de Dios es una lectura superficial de la palabra. Hay que ser sinceros. La mayor parte del tiempo estamos invirtiendo bastante tiempo en leer, pero no estamos entendiendo absolutamente nada. Y esto se debe a que el entender, como dije, es un ejercicio, esto requiere esfuerzo y muchas veces no nos gusta esforzarnos mentalmente. Entonces lo que hacemos es que cerramos nuestras Biblias, la dejamos a un lado, seguimos con nuestras vidas, no meditamos en ella, no pensamos en ella y pensamos de que, seguimos en nuestras vidas pensando de que simplemente con el hecho de haber leído, ahora estamos listos para prepararnos, para enfrentarnos con nuestras tentaciones. La meditación te ayudará a vencer la lectura superficial y por ende pues vas a poder comprender el texto aún más y es por eso que te aconsejo. Te digo de que comiences, si la meditación no es algo, no es un ejercicio, no es una disciplina que tú has trabajado, que no has implementado, hoy en adelante te invito a que lo hagas. Te invito a que cuando leas un verso, no simplemente lo leas, sino que toma el tiempo para comprenderlo. Toma tu tiempo, sentarte y tratar de comprenderlo. Una vez que lo comprendas, sigue meditándolo, sigue trayéndolo. Cuando vayas manejando, cuando vayas al trabajo, cuando estés haciendo algún mandado, trae a memoria esos versos, rumea las escrituras y así vas a ver que vas a poder seguir nutriéndote de la palabra de Dios. Y ahora, en esto de la meditación, quiero que también entendamos este punto de que es importante que nosotros nos apoyemos de la guianza y del poder del Espíritu Santo. Es decir, no esforzarnos, nuevamente, no esforzarnos nosotros mismos en nuestras propias fuerzas por tratar de querer entender el texto, porque cuando nosotros lo hacemos con nuestra propia sabiduría, con nuestras propias fuerzas, y al ver que no estamos entendiendo, nos comenzamos a frustrar. Por eso, si estamos frustrados, vayamos al Espíritu Santo y pidámosle su iluminación, y estoy seguro que Él te va a ayudar, Él te va a guiar,
Y esta ayuda que Él ofrece puede que sea directa o pueda que sea indirecta. Y cuando digo que sea indirecta me refiero a que Él usa otros medios. Por ejemplo, Él puede usar otras personas, que tú puedes acercarte a otras personas que te puedan explicar el texto. Puedes leer comentarios, puedes leer libros que hablen del texto o de un tema que tú quieres comprender. Y estas personas, por medio del Espíritu Santo, estas personas, lo que ellos han dicho, lo que han escrito, te pueden ayudar, te pueden guiar a lo que Dios te quiere enseñar, a lo que Dios te quiere decir. Por eso puedes también ver enseñanzas en internet, puedes ver sermones que suben pastores al internet. O sea, hay muchos recursos de los cuales tú te puedes valer para poder entender las escrituras. Entonces, no existe una excusa en decir, ¿sabes? No leo la Biblia porque me cuesta entenderla y por eso no la leo. O sea, no, esa excusa no vale. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde la información está a nuestro alcance. Tenemos esta gran bendición, esta gran oportunidad. Así que no hay una excusa que valga. El salmista conocía muy bien la importancia de la meditación de la palabra de Dios, de la ley de Dios en su vida. Y mira, quiero que notes que él se expresa de que además de que él ha estado meditándola, él se ha estado también ahora deleitando en ella. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas cuando tú comienzas a meditar en la palabra de Dios, el Señor te va a ir enseñando a Cristo, y esto te va a producir felicidad, te va a producir deleite, regocijo. Mira la primera parte del verso 16. Me deleitaré en tus estatutos. Entonces, como te digo, aquí la meditación y el deleite van de la mano, porque Dios te va a ir mostrando los tesoros de su palabra, y esos tesoros son más deliciosos, más ricos que cualquier otra cosa. Y esto es nuestro Señor, nuestro querido y amado Señor Jesucristo. No solamente eso, sino que también el salmista, él sabía que a él memorizar la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, esto le ayudaría a él a nunca olvidar la palabra. Mira cómo él se expresa en la segunda parte, en la última parte del verso 16. Y no olvidaré tu palabra. Entonces, la meditación juntamente con el deleite incluyen tus sentimientos, los cuales crearán en ti patrones que te hará recordar la palabra de Dios en el momento de la tentación, en el momento más débil en la cual te encuentres. Por ejemplo, supongamos que tú lees Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y tú meditas en este mensaje que dice de que ahora tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Juan hablando de que dice que si hemos pecado, ahora pues tenemos abogado, tenemos a alguien que intercede por nosotros. Ahora, si tú te sientas un momento, si leíste digamos eso en la mañana y tú te sientas a meditar en esa palabra, tú comienzas a ver las implicaciones. Cuando tú pecas y la culpabilidad te quiere impedir acercarte a Dios, tú traes ahora nuevamente a memoria ese pasaje, esa parte de la Biblia, y ahora tú comienzas a reemplazar tu culpabilidad por el deleite, por el gozo del perdón que se encuentra en Cristo. Y como esto involucra este sentimiento de felicidad, en la próxima ocasión que otra vez la culpabilidad quiera venir, ahora tú vas a poder recordar que tienes un abogado para con Dios y que este es Cristo Jesús. Y ahora la culpabilidad no te va a impedir acercarte a Dios, sino que ahora con humildad vas a poder dar gracias a Dios que ahora tú puedes acercarte al trono de su gracia. Así, para recapitular todo lo que he venido diciendo desde el primer segmento hasta este último, que pues para nosotros poder guardar la palabra de Dios o para ponerla en práctica, vimos 3 disciplinas que nos ayudarán a alcanzar este objetivo, a guardar su palabra. Y una de estas disciplinas fue buscar la presencia de Dios, buscar a Dios. La otra fue acerca
de buscar, de atesorar, o sea, de memorizar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la última fue sobre meditar de la palabra, meditar en el conocimiento que nosotros ya obtenemos, que ya tenemos en su palabra. Ahora, quiero que tomes un momento para ver la relación que tienen estas tres disciplinas. Y esta relación es que una depende de la otra, es como una escalera. Mira, te lo explico. El conocer la voluntad de Dios o leer su palabra con entendimiento te llevará a la memorización de la palabra. O sea, te va a llevar a que tú acumules conocimiento de su palabra, pero recordando que el objetivo no es de simplemente tener conocimiento, sino que también es de practicarla. O sea, y para poder practicarla, tú vas a comenzar ahora entonces a meditar en su palabra. Y el meditar obviamente te va a llevar a no ser simplemente un oidor o un lector de su palabra, sino que también ahora eso te va a convertir en ser un hacedor. Y para concluir ya, yo quisiera leer unos versículos que nos ayudarán a considerar el punto de la meditación. Vamos a leer en el Salmos 1, capítulo 1, verso 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Salmo 119:48. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Y así, estimados oyentes, hemos llegado a la conclusión del episodio de hoy. Muchísimas gracias por su colaboración, por ver estos episodios hasta el final, por compartirlos con otros y permitirnos de esta manera poder expandirnos a otros lugares, que otras personas pues puedan escuchar el mensaje del Evangelio y así juntamente con todos de alguna forma poder colaborar en esta comisión que el Señor nos ha dejado de expandir, de llevar el Evangelio a las personas. Muchísimas gracias. Y quisiera dar algunas palabras en cuanto a este problema mundial que estamos atravesando. Y una de estas es que depositemos nuestra confianza en la soberanía de Dios. Reconocer y confiar de que a Dios esto no le ha tomado por sorpresa, sino que Él ha tenido un plan desde el principio y dentro de estos planes estaba este tiempo. Y descansemos en eso, de que a través de todo esto Él está haciendo algo, Él está trabajando. Y la otra cosa es que expresamos el amor hacia los demás en medio de este problema. Y una forma en cómo podemos hacer esto de demostrar el amor hacia el prójimo es siendo responsables, captando las reglas que se nos han impuesto en los lugares donde nos encontremos, porque todo esto trae la intención de parar la expansión de este virus. Así que con estas palabras yo me despido, los vemos en la próxima y que el Señor les siga bendiciendo muchísimamente.